Running securely. The average test time is 5 hours. If you take more than 8, you will fail. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy.